Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid. El viernes 9 de octubre de 2009, el comité noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz sorprendió al mundo al entregar el galardón al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien asumió su cargo hace solo 9 meses y gobierna un país que libra 2 guerras en territorios de países soberanos que ocupa desde hace años, Irak y Afganistán. El propio mandatario norteamericano no se mostró menos sorprendido. El premio lo encontró en medio de una dura pelea política con la oposición republicana y el Pentágono en torno a la estrategia afgana, que Obama considera la piedra fundamental de su política exterior. Una pelea en la que, una vez más, recibe presiones que otros presidentes hubieran considerado inadmisibles, como la que se permite aplicarle públicamente y sin disimulo el general Stanley McChrystal, máximo jefe militar estadounidense en Afganistán, nombrado por el propio Obama, exigiéndole tropas adicionales. Algunos analistas recordaron que por un desafío de estas características, el presidente Harry Truman destituyó al general Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es ese el estilo de Obama. El actual ocupante de la Casa Blanca decidió, apenas asumió, que lo mejor era borrar su imagen de opositor a la guerra de Irak que cultivó durante sus años en el Senado, demostrando dureza en el frente afgano. Para eso, conservó al secretario de Defensa de George W. Bush, Robert Gates, y se rodeó de algunas controvertidas figuras que acompañaron en su momento a Bill Clinton, como Richard Holbrooke, para dar forma a una política que pretende poner la lucha contra Al-Qaeda como el objetivo principal en Afganistán y Pakistán. Esto pese a que diversos informes de inteligencia de las propias agencias estadounidenses aseguran que la red, cuya fundación se atribuye a Osama Bin Laden, está en su momento más débil y con nula influencia en ambos países. I think that they're trying to really go through all the options and discuss the risks that would be involved with really having a narrow counterterrorism strategy all the way through to a fully deployed counterinsurgency strategy. Although the reality is they're not going to get as many troops as I think McChrystal would like in an ideal world. Desde que Obama asumió la presidencia, aviones no tripulados Predator bombardearon sin descanso la frontera afgano-pakistaní, causando siempre más víctimas civiles que los supuestos jefes talibán, aliados de Al-Qaeda, que tenían como blanco. Entre enero y septiembre de 2009, la situación en la región ha empeorado ostensiblemente. El sentimiento anti-norteamericano, alimentado por la masiva presencia de tropas en Afganistán y los ataques en Pakistán, consentidos por el débil gobierno de Ali Zardari, está fortaleciendo a los talibán y acercando a sus filas a un creciente número de descontentos que, sin ser fundamentalistas, los prefieren a cualquier invasor extranjero. En ambos países, los ataques armados y atentados suicidas son cada vez más audaces y continuos, y unos 243 soldados estadounidenses y más de 160 militares de la OTAN y otros países murieron a manos de las milicias afganas en los últimos 9 meses. Un reciente informe de inteligencia estadounidense asegura que solo en Afganistán los talibán cuentan con al menos 25.000 combatientes de tiempo completo, un 25% más que en 2008, y la cifra no incluye a los milicianos part-time, que colocan explosivos improvisados o proveen logística y apoyo a la guerrilla islámica. Esta fuerza les da presencia y control con más de la mitad del territorio afgano y ayuda a los grupos afines del otro lado del Hindú Kush, que desafían abiertamente a Islamabad en Waziristán y ahora en la provincia de Punjab, la más populosa de Pakistán. Por otra parte, en Kabul, el gobierno de Hamid Karzai, totalmente dependiente de Washington, sumó a su debilidad congénita acusaciones de fraude en las últimas elecciones que ni siquiera los asesores de la Casa Blanca pueden ayudar a disipar, y ya se habla abiertamente de encontrarle un reemplazo. El cuadro no podría ser más crítico.
Y mientras en la superficie, el gobierno de Obama parece deliberar si debe o no ceder a las presiones del Pentágono por más tropas, el influyente diario Washington Post reveló el lunes 12 de octubre en su edición online que el presidente aprobó de manera secreta el despliegue de 13.000 soldados adicionales en Afganistán, que se agregan a los 21.000 que anunció públicamente en marzo. Sería una manera de descomprimir su relación con un generalato disconforme con sus políticas, una tensión que se agudiza a medida que aumentan las bajas y la opinión pública se vuelve más y más escéptica respecto del rumbo de la política exterior en esa región. En Pakistán, en tanto, las concesiones de Islamabad a Washington y la ofensiva contra los militantes islámicos en el Valle de Swat están recibiendo una respuesta sin precedentes que amenaza con desintegrar el país. Los talibán lanzaron una audaz ola de ataques a cuarteles policiales y militares, oficinas de defensa y otras representaciones estatales en Rawalpindi, Lahore y otras ciudades, causando más de 150 muertos, demostrando su capacidad de golpear en cualquier parte de este país armado con bombas nucleares, pese a los recaudos tomados por sus fuerzas armadas y su temido servicio de inteligencia, el Inter-Service Intelligence. El gobierno de Ali Zardari anunció que llevará la guerra a la provincia de Waziristán del Sur, una remota región montañosa que sirve a los talibán como refugio para lanzar ataques a ambos lados de la frontera. El ejército pakistaní ya envió 2 divisiones que totalizan unos 28.000 hombres al área y la operación está provocando el desplazamiento de decenas de miles de personas que huyen de la inminente guerra. Los riesgos son mayúsculos y el resultado incierto. Barack Obama, flamante Premio Nobel de la Paz, dirige las operaciones de sus fuerzas y las de la OTAN y alienta las de sus aliados pakistaníes, mientras muchos ya califican la escalada del conflicto como el Vietnam de este presidente, que muchos siguen viendo como una esperanza de cambio. Veía ese avión y me estaba acordando de la obra de León Ferrari, creo que está en el Malva, o estuvo en el Malva, la del avión, la de Vietnam, y pensaba distintas cuestiones. Veíamos las imágenes del Washington Post, se dice la guerra en AFPAC. Ya está, no se habla de la guerra en Afganistán, se habla de la guerra en la frontera, en Afganistán y en Pakistán. Afganistán ocupado desde el 2001, Pakistán desbordado, Pakistán potencia nuclear, el desborde en una potencia nuclear genera preocupación. En el informe le decíamos que Zardari había mandado 20.000, 30.000 soldados a Waziristán del Sur. Efectivamente, esta mañana las noticias decían que ingresaron. Ya hay bajas entre las tropas pakistaníes. La pelea con los talibán en esa parte de Pakistán es muy fuerte. Vamos a seguir hablando de todo esto como le hablamos desde hace 4 años de todo esto, y vamos a seguir hablando de la discusión sobre lo que tiene que ver con el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, como se lo dijimos también el sábado pasado. Un hombre que tiene, un presidente que tiene en este momento 2 guerras, 2 frentes de guerra abiertos. De todo esto también estamos hablando en nuestro blog, se lo contábamos también la semana pasada. Tenemos un blog nuevo donde queremos que nos escriban, allí tienen la dirección http://blogs.tvpublica.com.ar/internacional. Allí están nuestros informes y también los guiones de nuestros informes, y pueden dejar dicho lo que tengan ganas, lo que quieran comunicarse con nosotros.